Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. A veces se nos olvida que Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Hablamos el triple de lo que escuchamos. Hay gente que habla hasta dormida. Y hay gente que habla y habla y habla y nunca pone atención a lo que se le dice. No sabe escuchar. Si aprendiéramos a escuchar, tendríamos nosotros menos conflictos. La Biblia dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos aún más para airarnos. Pero nosotros revertimos esos principios y primero explotamos en enojo, pues hablamos un montón de cosas y por último, escuchamos. Por eso es importante la serie que comenzamos la semana pasada, que se llama Escucha, porque esa es una orden que viene de lo alto. Dios mismo ha dicho a su pueblo, escucha. Porque se nos va la atención en muchas cosas. Se nos va la atención en la radio, la televisión, internet, muchas cosas, pero se nos olvida escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel pasó más de 4 siglos en Egipto. Llegó un grupo de 70 y se convirtieron en millones, alrededor de 3. Ahí fueron esclavizados después de que prosperaron. No solo prosperaron en número de personas, sino que prosperaron en bienes. Se hicieron una nación poderosa en Egipto. Entonces vino un faraón que no conoció a José, los esclavizó, los oprimió, los obligó a trabajar en la construcción de ciudades y hasta mandó a matar a los niños como lo hizo Herodes. Pero vino Moisés, recuerdan ustedes, y recibió de Dios la orden de liberar a Israel. Pero antes de entrar a la tierra prometida que el Señor les había dado, antes de entrar a poseer grandes extensiones de tierra, el Señor les dijo, escucha. Y les dio instrucciones precisas que son oportunas para nosotros, que así como Israel estaba comenzando una nueva etapa en su vida, nosotros estamos comenzando una nueva etapa este año, una nueva oportunidad, nuevos meses para trabajar, para estudiar, para servir. Y nos dice a nosotros esta palabra que está en Deuteronomio capítulo 6. Esta palabra es la base central de todo el Antiguo Testamento. ¿Y cómo siguen siendo relevantes a nuestra vida? Leamos nuevamente Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Así que en Deuteronomio 6:5 leemos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro Señor y nuestro único Dios. Este mandamiento complementa lo que Dios les había ordenado en los 10 mandamientos cuando estuvieron allá en el monte Sinaí, en el desierto. Ese pasaje está en el capítulo 5, versículo 1. Dice Deuteronomio 5:1. Moisés convocó a todo Israel y dijo: escuchen israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo: yo soy el Señor tu Dios. Subrayas: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses además de mí. No hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª, 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Israel estaba rodeado primero de los egipcios. Y los egipcios eran politeístas. ¿Qué quiere decir que eran politeístas? Que tenían muchos dioses. Y luego en el desierto, por 40 años estuvieron rodeados de muchos pueblos que también eran politeístas. Ellos tenían muchos dioses. Y cuando entraron a la tierra prometida, se encontraron con muchas naciones que tenían muchos dioses. Y Dios decidió que Israel sería monoteísta, es decir, ellos adorarían a un solo Dios. Nosotros los cristianos, el nuevo Israel de Dios, no somos politeístas. Nosotros no tenemos muchos dioses. El único Dios que tenemos, ¿quién es? El Señor.
Jehová de los ejércitos. O como leímos aquí, el Señor tu Dios. No podemos dar lugar en nuestra vida a otros dioses. Mientras Israel mantuvo eso claro, escuchó con atención, obedeció esa instrucción y la inculcó a sus hijos, les fue bien. Pero cuando empezaron a seguir a otros dioses, les fue mal. De una manera positiva, Dios les vuelve a recordar la importancia de amarlo solo a Él. En ese pasaje tan importante que está ahí en Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios. Ayúdeme, dígale a su vecino, ama al Señor tu Dios. ¿A quién debemos amar nosotros? Al Señor Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Pero dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es una opción. No nos dice, si quieres amar al Señor, ámalo. Nos da una orden. Está conjugado el verbo amar en modo imperativo. No nos da opción a decir, podría amar a Dios y también amar a... ¿Qué otros dioses hay aquí en Guatemala que podrían amarse? Dios es el único Dios. ¿Cómo se llama un Dios por allá o un ídolo que tiene puro y que la gente le va a orar y lo va a... ¿Cómo es que se llama? ¿Ah? Mashimón. Aquí en Guatemala tenemos a Mashimón. Yo recuerdo hace algunos años una pareja que eran coyotes y llevaban inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Y ellos vinieron a conocer al Señor y nos contaron que ellos, antes de llevar a su grupo de pollos a Estados Unidos, los inmigrantes, iban a ver a Mashimón, iban a fumar el puro, iban a libar licor ahí con él y le pedían su bendición para poder llevar a los inmigrantes ilegales a el extranjero. Bueno, ese es uno de los conocidos aquí en Guatemala, pero no es el único. Yo me entretengo viendo a veces el fútbol y he llegado a entender que hoy las grandes capillas son los estadios, están llenos de aficionados y cantan desde el minuto que llegan hasta el minuto que se van. Cantan como usted no tiene idea. Yo no sé qué aguante el que tienen, pero están cantando y están brincando. Definitivamente presbiterianos no son. Porque de todos los países donde veo fútbol, todos gritan, todos cantan, todos saltan, porque tienen allí a su equipo, al que aman, y lo aman con todas sus fuerzas, lo aman con todo su corazón, lo aman con todo lo que tienen. Yo he conocido de algunos fanáticos de equipos deportivos que tienen en su casa prácticamente un altar a su equipo. Y ahí tienen de todo. Y cada vez que ven el partido se uniforman y lloran si pierden, sufren si pierden. Es un fanatismo increíble. Ahora, el consejo del Señor es que nosotros le amemos con todo. Pregunto, ¿deberíamos amar al Señor con más devoción de lo que aman algunos fanáticos el fútbol? La exhortación es que amemos al Señor con todo. Nuestro corazón, con toda nuestra alma
y con todas nuestras fuerzas. En nuestro corazón está, en el pensamiento hebreo, dice que el corazón incluye la mente y la voluntad. No es un sentimiento pasajero, el verdadero amor no es un sentimiento nada más, es una convicción. Repito, el verdadero amor, más que un sentimiento, es una convicción. Y por eso es que hemos visto a los mártires de la iglesia entregar sus vidas en el circo romano o en sus países hoy en día, en donde está prohibido predicar el evangelio, y los apresan y los torturan y hasta los matan. Y hemos recibido testimonio de que esta gente da su vida, pero no reniega de su fe en Cristo Jesús. Y es porque ellos tienen ese amor del que nos habla aquí la Escritura. Un amor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma para Dios nuestro Señor. Así que si vamos a amar al Señor, nuestro Dios, vamos a amarlo con todo. Aquí hay madres que aman a sus hijos con todo. Madres que trabajan de sol a sol, padres que trabajan de sol a sol, toman su dinero, lo usan para darle vivienda a sus hijos, lo usan para darle estudio a sus hijos, lo usan para darles entretenimiento, ropa, juguetes, y hay madres y padres que se sacrifican de cosas que quisieran hacer con tal de darle a sus hijos lo mejor, porque los aman. Y ese amor de los padres para los hijos lo vemos todos los días en el esfuerzo cotidiano que hace cada uno por ellos. El amor para nuestro Dios también implica que estemos dispuestos a sacrificarnos por amor al Señor. Ahora, yo he conocido muchos hermanos aquí en la congregación que le aman tanto que no les importa trasladarse de toda la ciudad para poder venir y estar sirviendo al Señor en la zona de campeones, o como servidores, o como líderes de células, o como instructores en nuestros cursos de la Facultad de la Fe y Liderazgo. Yo les pido que le demos un aplauso a todos estos hermanos que demuestran su amor al Señor. Porque el amar al Señor no es algo meramente mental, se demuestra con hechos. Hay un pasaje en los evangelios que precisamente cita a Deuteronomio 6. Y ese se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 28. Dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo leímos en Deuteronomio 6, ¿se acuerdan? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos
y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Así que Jesús le responde al maestro de la ley con este pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Y llamó a este pasaje de Deuteronomio el gran mandamiento. El gran mandamiento es: escucha, el Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. La pregunta del maestro de la ley era para tenderle una trampa. ¿Cuál de los 10 mandamientos es el más importante? Jesús le contesta con Deuteronomio 6, haciéndole ver que este mandamiento es el resumen de los 10 mandamientos. Cuando un cristiano ama a Dios con todo, cumple todos los mandamientos. Por amor a Dios, no robará, no mentirá, no matará, no cometerá adulterio. Pero cuando dejamos ese amor de Dios por un lado, ya no lo amamos con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda el alma, entonces empezamos a dar lugar a que en nuestro corazón ocupe otras personas, ídolos o dioses que pueden hacernos desviar del camino. Como le pasó a Salomón. Tuvo 1000 mujeres, cada una con su propio Dios, de distinta nación. Y cada una influenció a Salomón. Y Salomón empezó a construir templos a dioses ajenos. Y eso fue lo que causó la caída de Salomón. Así que ama al Señor tu Dios con todo. ¿Cuánto creen que vale la pena que amemos al Señor con todo? Vale la pena, hermanos. Por eso decíamos que Deuteronomio 6 es la base principal del Antiguo Testamento y Jesús lo trae al Nuevo Testamento y nos dice que el mandamiento más importante es ese: amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a sí mismo. Y he dicho en algunas ocasiones que nuestro prójimo más próximo es nuestro cónyuge. A veces es más fácil amar a un biafrano que a su marido, ¿verdad? A veces es más fácil amar a un pobre allá en Angola que a su propia esposa. Así que mire al que tiene a la par, ese es su prójimo. Además usted lo escogió y usted prometió en el altar estar con él en las buenas y en las malas. Pues mire cómo se puso de mala la cosa. Ahora hay que seguir ahí haciéndole fijo al tormento. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Termino con esto. Podemos cumplir este mandamiento porque Dios nos amó primero. En Efesios 5:2 leemos: lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Jesús nos amó primero. Se entregó, se sacrificó por amor a nosotros. Y por eso es que ahora podemos nosotros, con ese gran ejemplo y esa gran inspiración, amar a Dios porque Él nos amó primero, y amar a nuestro prójimo porque Él nos amó a nosotros primero. Las palabras de Moisés siguen siendo relevantes para nosotros, por lo que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas
nuestras fuerzas. Pongámonos de pie. Vamos a orar al Señor. Y si tiene a su prójimo a la par, póngale un brazo alrededor. Y si por alguna causa ha habido tibieza, ha habido enfriamiento, ha habido alejamiento, ha habido disgusto o a lo mejor hasta odio, pues qué tal si empezamos hoy por amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como hemos dicho aquí, con todo nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, y demos al Señor por amor todo, porque al final todo lo que tenemos lo hemos recibido porque Dios nos ama. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por amarnos tanto, que aquí estamos ahora, Señor, disfrutando del beneficio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nos has amado de una manera extraordinaria. Nos has amado a pesar de nuestros pecados y has perdonado nuestras vidas y nos has dado vida nueva. Nos has trasladado de Egipto a Canaán, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Permítenos, Señor, no solo amarte a ti con todas las fuerzas, sino amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que podamos seguir siendo, Señor, una iglesia que proclama el amor de Dios. Permítanos, Señor, proclamarlo en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en nuestro propio servicio a ti, Señor, y a tu iglesia aquí en la tierra. Y mientras permanecemos en este momento hermoso de meditación y de oración, pregunto, ¿hay aquí alguna persona que todavía no ha experimentado el amor de Dios en su propia vida porque no ha recibido perdón de pecados? Pero hoy usted quiere experimentarlo, reconocer a Jesús como su Señor y Salvador personal y recibir ese amor de Dios que transforma vidas, que perdona pecados. Usted quiere entregar su vida al Señor, ore conmigo esta oración allá en su casa. Digamos así: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario y que fue sepultado y resucitado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre nuestro. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor, démosle la gloria, la honra, por amarnos tanto y por recordarnos hoy que debemos amarle con todo nuestro corazón. Estimado amigo, si usted hizo esta decisión allá en su casa, entre a nuestra página soynuevo.org y déjenos ahí sus datos. Con gusto nosotros le contactaremos para seguirle ayudando. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.